lo primero que veíamos es que la palabra de Dios es necesaria, veíamos su necesidad. Y vamos a ver una segunda implicación que se llama la cesación de la revelación especial. La cesación de la revelación especial. Hay muchas ideas erróneas dadas cuando hablamos de la cesación de la revelación especial. Al parecer hay una mezcla a escalas mayores de varios temas teológicos a la hora de poder estudiar este asunto, aún de personas que se confiesan cesacionistas. Se reciben argumentos que confunden y resultan contradictorios al tema de la cesación de la revelación especial y hasta de la suficiencia de la palabra de Dios. Así que de una forma sencilla lo voy a ubicar en el tema. ¿Cuál es el asunto abordado en el tema del cesacionismo? Básicamente hablando, es la continuación o cesación de los dones de revelación de la voluntad de Dios. Eso es lo que está aquí en discusión. Los dones de la revelación de la voluntad de Dios continúan o han cesado. Es decir, dones de profecías, dones de lenguas, que si lo interpretamos a la luz de la Biblia es una manera de revelación y su interpretación, y aquellos dones que iban acompañando la revelación de la voluntad de Dios. Entonces aquí estamos dando por sentado el tema de la revelación, revelación general, revelación especial y lo que hemos visto de la historia de la redención. Este asunto de la cesación de la revelación especial es relevante y controversial por al menos 6 razones. Por al menos 6 razones. La primera, porque es importante y controversial. En primera medida, de alguna manera general, los cristianos creemos en la suficiencia de las Escrituras para revelarnos a Dios y su voluntad. Digo que a nivel general, todos los cristianos al menos afirmamos creer en la suficiencia de las Escrituras para revelarnos a Dios y su voluntad. Si es así, entonces, ¿cómo compaginamos que creemos en la suficiencia de la palabra de Dios y también en la continuación de la revelación de la voluntad de Dios? ¿Cómo compaginamos que hoy esté Dios dando dones de revelación de la voluntad de Dios con que creemos que la palabra de Dios es suficiente para eso mismo? Al llevar a las implicaciones necesarias la suficiencia de la palabra de Dios, entonces, como consecuencia lógica, lo uno se sostiene a costa de lo otro. ¿O usted cree que Dios sigue revelando su voluntad a través de algunos dones? ¿O cree que la palabra de Dios es suficiente para eso? Pero ¿cómo usted compagina que lo uno y lo otro sea igual? O tenga el mismo valor. Si Dios está revelando su voluntad, entonces la Biblia no es suficiente. ¿O para qué Dios haría eso? Definir el alcance de la suficiencia de las Escrituras entonces es vital para el entendimiento de este tema. Es decir, si la Biblia es suficiente en toda nuestra fe, vida, y nos da los elementos para vivir para la gloria de Dios, y nos enseña todo el consejo de Dios, ¿qué pertinencia tendrían otros medios de revelarnos lo mismo? Lo segundo, que nos parece importante y que hace complejo el asunto, es que los dones de revelación de la voluntad de Dios venían acompañados de otros dones que confirmaban al mensajero y la palabra dicha. Entonces aquí el asunto se pone un poco más complejo. ¿Por qué? Porque según vamos a ver, los dones de revelación de la voluntad de Dios, como profecías y lenguas y cosas así,
venían acompañados de otros dones que confirmaban el mensajero y confirmaban la palabra que ellos estaban diciendo. Y entonces, si los primeros cesaron, por implicación, ¿qué deberíamos pensar de los segundos? Pues que también han cesado, aunque no siempre. Sí vemos en la Biblia que dones de profecía o revelación de la palabra estaban acompañados, por ejemplo, de dones de hacer milagros, prodigios, sanidades, dones llamados extraordinarios. Entonces, si el argumento principal del cesacionismo es que los dones de revelación de la voluntad de Dios han cesado, por implicación, creemos que los otros dones que acompañaban dicho don también han cesado, ya que el Señor confirmó, autenticó su mensaje en su tiempo con milagros y prodigios, y los dones de revelación han cesado. ¿Qué pasará con estos otros dones? El cesacionista cree que también han cesado. Un tercer elemento que hace necesario y tan controversial el asunto tiene que ver con las ramificaciones que este punto tiene. No es tan sencillo hoy día como ser cesacionista o continuista, sino que hay ramificaciones muy sutiles. Así como hay posturas claras, definidas, hay también posturas medias o con variantes. Por ejemplo, hay personas que creen en la absoluta suficiencia de la Escritura, pero sin necesidad de decir que hay dones de revelación, creen en algunas impresiones del Espíritu Santo que les ayuda a entender la voluntad de Dios. Ellos dirán, yo no creo en los dones de revelación, no creo que estén vigentes, pero sí creen en impresiones subjetivas del Espíritu Santo que les ayuda a entender o guiarse en la vida cristiana. Hoy otros, por supuesto, que sin decir que no creen en la suficiencia de la Escritura, afirman al mismo tiempo que Dios hoy está hablando en profecías, que deberíamos esperar ciertas manifestaciones de lenguas en los cultos públicos confirmadas por la palabra. Otros hablan, aunque no tiene que ver exactamente del tema, plantean lo que han llamado intervenciones providenciales de Dios, para no hablar de dones o milagros con los que Dios guía a su pueblo. Así que a veces el asunto se extiende más, básicamente por falta de entendimiento de lo que la palabra de Dios dice del tema. También hay quienes no diferencian entre los dones que vemos en las Escrituras. Por eso el tema a veces se pone más complejo y es controversial. ¿Por qué? Porque al estudiar este tema, nosotros debemos hacer una diferenciación básica. Si no se hace esa diferenciación, se llega a conclusiones como que los cesacionistas no creemos en el Espíritu Santo, o que aún peor, estamos cometiendo de alguna manera el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferenciación en este tema? ¿Cuál es la diferenciación en este tema? Que aunque la Biblia no los clasifique de esa forma, es decir, de una forma verbal, de esa manera, creemos que hay unos dones llamados ordinarios. Esa es la diferenciación. Creemos que la palabra de Dios afirma que hay unos dones ordinarios, los cuales Dios usa ordinariamente para la edificación del pueblo de Dios, es decir, que siempre han existido y los deberíamos esperar. Y los diferenciamos de aquellos dones extraordinarios que en la historia de la redención se ven cuando aparecen, porque marcan un paso en la revelación progresiva de la redención. Así podemos afirmar, por ejemplo, que el don de maestro o de alguien que explique la voluntad de Dios es un don ordinario. ¿Por qué? Porque usted ve que siempre a Dios se ha valido de alguien
para que explique la palabra de Dios. Pero tenemos el don de un apóstol. Si usted ve, el apóstol, ¿cuándo vino a aparecer? Luego que el Señor Jesucristo vino. Así que, si usted no hace esa diferencia entre dones ordinarios y dones extraordinarios, va a ser una mezcla de todo, va a meter todo como en una bolsa y va a hablar de eso sin ninguna distinción. Por eso este tema es tan importante y a veces es tan controversial, porque algunos dicen, los cesacionistas no creen que Dios dé dones. Eso es mentira, creemos que Dios da dones. El punto es, ¿qué dones está Dios dando hoy? ¿Ordinarios o extraordinarios? Ahí es donde creo que está el asunto. Quinto, este asunto es complejo debido a que no se ha sabido poner este tema en el lugar de la teología que corresponde. No se ha sabido poner este tema en el lugar de la teología que corresponde. Veremos más de eso posteriormente, pero déjeme darle un ejemplo. Si el tema de la cesación o continuación de los dones se lleva a cabo en el marco de la soberanía de Dios, y si lo metemos en ese tema, si queremos estudiar la cesación o continuación de los dones, discutiendo el tema o bajo el tema de la soberanía de Dios, o en el tema del poder de Dios, o en el tema del ministerio del Espíritu Santo, las preguntas serían, ¿Dios en su soberanía no puede otorgar dones? ¿Cuál sería la respuesta? Pues sí. Si decimos, ¿el Espíritu Santo puede dar dones de hacer milagros? Pues sí, de hecho ya lo hizo. Entonces, si usted no ubica de qué tema estamos hablando, haría las preguntas incorrectas bajo el tema incorrecto. Si lo que estamos hablando es del poder de Dios y bajo ese tema tocamos la cesación, la pregunta es, ¿puede Dios dar dones, etcétera? La respuesta es sí puede. Pero el punto es que este tema en la teología no se toca bajo los atributos de Dios, ni en la obra del Espíritu Santo. Históricamente, y si usted lo entiende bien, como espero comprobárselo, este tema debe ser abordado bajo el tema de revelación especial. ¿Sí? Este tema no corresponde al tema de la soberanía de Dios, ni al poder de Dios, ni corresponde al ministerio del Espíritu Santo, aunque todo eso está involucrado. Este tema debe ser entendido bajo el tema de revelación especial de Dios. Es ese ámbito donde se discute este tema. Si usted no entiende que este es el tema que está en medio, la revelación especial, entonces usted va a hacer las preguntas equivocadas y las respuestas que va a obtener, pues son equivocadas. Pero si usted pregunta bajo el tema de la revelación especial, si Dios continúa dando dones de revelación o no, eso ya es otro tema. ¿Sí ve? Entonces, la misma pregunta puede ser válida o inválida de acuerdo al marco donde se pregunte. Y finalmente, el tema es complejo porque solo por medio de una teología, no por el estudio aislado de versículos, se llega al conocimiento de qué papel jugaron los dones en la historia de la redención. Esto no se trata de un versículo, que yo digo un versículo, otro me dice otro y me lo contradice, y yo le saco otro versículo y me traen otro versículo. Así no se entienden los temas de la Biblia. Esto es una teología. ¿Qué queremos decir? Que para entender el tema nos toca estudiar las Sagradas Escrituras, entender qué son los dones, cuál fue su objeto, qué son los dones de revelación, cómo se ve, en qué lugar aparecen en la historia de la redención.
Y así, mirando los datos bíblicos, no un versículo, no otro versículo, sino mirando todos los datos bíblicos, es lo que nosotros entendemos que se hace una teología de la palabra de Dios. No es mirando un versículo, sino qué dice la palabra de Dios. Entonces, esto se hace muy complejo porque la mayoría de personas que no entienden el cesacionismo, no lo quieren entender porque tienen un versículo, uno, que parece contradecirlo, o dos, o tres, o cinco. Pero es que aquí la Biblia dice, bueno, sí, pero el punto no es cómo usted me muestra versículos aislados, y entonces yo también le puedo sacar otros versículos aislados, ¿y qué hacemos? ¿Los ponemos unos al lado de la balanza y otros? No, nos toca saber qué dicen estos, porque son palabra de Dios, y cómo los armonizamos, cómo la Biblia razona a través de ellos. Entonces, por eso, esto se da en una materia, cesacionismo. Porque si alguien me dice, hablemos en 5 minutos, deme esos argumentos del cesacionismo en 5 minutos, yo diría, no, venga cuando tenga tiempo. ¿Por qué? Porque si me dice, muéstreme en 2 minutos, susténteme la Trinidad. No, yo tengo que mostrarle en la palabra de Dios varias cosas, varias implicaciones. El asunto no es muéstreme el versículo, como me dijo un profesor de teología. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que diga que apoye el cesacionismo. No, profesor, no es un versículo, usted tampoco enseña así. Usted no dice, este es el versículo de esta materia. No es un versículo, estamos repasando la palabra de Dios. No es lo que un versículo diga, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, hay dos posturas. Eso está como dañado el... Dele la siguiente. A ver si... No. Dele atrás. Bueno. Hay dos posturas al respecto. ¿La diapositiva está dañada? Bueno. Vamos a colocarle el cesacionismo, el continuismo y el cesacionismo. Continuismo y cesacionismo. ¿Los podemos arreglar, Samuel? Continuismo y cesacionismo. Realmente solo hay dos posturas, aunque en esto, pues claro, como le dije, hay algunas variantes. ¿Cuáles son las dos posturas? La interpretación continuista, que como su nombre lo dice, continuista, ¿por qué? Porque habla de la continuación de los dones de la revelación. Y el cesacionista, porque habla de la cesación de los dones de revelación. Por supuesto que desde la iglesia primitiva ha habido diferencia de opiniones sobre estos dones. Por ejemplo, se conoce que padres como Tertuliano e Ireneo hacían referencia a la continuidad de las lenguas y las profecías en sus días. Por otro lado, Crisóstomo, Agustín, argumentaban que esos dones habían cesado para su tiempo. Durante la Reforma, muchas sectas anabaptistas argumentaban que ellos poseían tales dones. Lutero y Calvino tenían reservas sobre estas cosas que los anabaptistas decían tener. Así que en general los reformadores argumentaban que los dones extraordinarios habían cesado. Continuismo, continuación y cesacionismo de la cesación. Vamos a la siguiente. El punto de vista continuista, el continuismo enseña esto. Claro, cuando uno va a refutar una postura, uno tiene que ser serio porque uno no puede afirmar que tal postura afirma cosas que ellos no afirman. Por eso nos toca ser ciertos en qué están afirmando. Así que para ser justos deberíamos decir que el continuismo afirma que los dones extraordinarios
del Espíritu Santo son para hoy en día también. Es decir, todos los dones, incluyendo las lenguas y la profecía. Esta enseñanza afirma que estos dones milagrosos, extraordinarios, o llamémosle también espectaculares, registrados en la iglesia, es lo que deberíamos ver también hoy en la iglesia. Ellos afirman que en mayor o menor grado, todos los creyentes deberían tener o vivir a la luz de estos dones en su experiencia cristiana. Ahora, bajo el continuismo, sí reconocemos, no sé si la tengo allí en la explicación, no, de atrás. Reconocemos que hay una interpretación continuista, normal, llamémosle así, y son las que sostienen los grupos pentecostales y carismáticos, y es lo que creo que para todos es familiar, ¿no? Que todos los dones deberían estar presentes. Para ser justos debemos saber que ciertos grupos pentecostales hasta hace poco, o puede que hasta hoy no crean, por ejemplo, que dones como el apostolado deberían estar presentes. Siendo continuistas, no creían eso, que el apostolado debería aparecer. Pero hoy se habla de ministerios apostólicos y proféticos. Es decir, los carismáticos afirman, hace parte de su estructura, que hoy se deberían esperar lo que llaman los 5 ministerios en todas las iglesias. Eso es lo que debería pasar. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, eso es lo que debería pasar. Y usted ve a las exageraciones que han llegado, sanidades y bueno, tantas cosas que ellos profesan. Pero hay, según ellos mismos, hay una interpretación de continuistas donde ellos mismos dicen que son continuistas cuidadosos. Es decir, ellos afirman que no son pentecostales ni carismáticos y ponen en duda muchas declaraciones de parte de los pentecostales y carismáticos, pero que dicen que hay posibilidad de que algunos dones extraordinarios puedan manifestarse hoy en día. Muchos reformados son los que han dicho que son eso. Han creado pues una corriente que se llama los continuistas cuidadosos. Son abiertos pero cuidadosos, es decir, no, pentecostales, no, carismáticos, no, pero dicen que no cierran la posibilidad a que eso, claro, no creen en apóstoles, no creen en todos esos asuntos de sanidades mediáticas y shows de los que usted ve, pero dicen que sí. Hay maestros reformados que dicen que Dios puede hablar a través de un profeta hoy, y además dicen que quizás también en algunos cultos puede alguien hablar en lenguas y haya otro que lo interprete y haya un tercero que esté con la palabra de Dios mirando que lo que digan es cierto o no, unas cosas así. La verdad, en mi apreciación personal, es que o uno es continuista o no lo es. Si es cuidadoso o no, bueno, eso ya son matizaciones. O uno es continuista o uno es reformado, histórico y confesional. Usted no puede ser uno o lo otro, como hombre o mujer, ¿verdad? Usted es uno o lo otro, o es continuista o se acoge a la reforma histórica, porque la reforma histórica es continuista. Muchos de ellos dicen, no vamos a discutir de eso, porque esto no es un asunto fundamental, es un asunto secundario. Hermanos, ¿la suficiencia de las Escrituras no es fundamental?
¿La suficiencia de las Escrituras es algo secundario? Por supuesto que no. Es algo de la mayor importancia. O tenemos una Biblia suficiente o no la tenemos. Así que el punto no es cualquier cosa. Y como lo están haciendo parecer, son detalles, no vamos a pelear por eso. Segundo, la interpretación cesacionista. La interpretación cesacionista dice que los dones de revelación y milagrosos, es decir, lo que hemos llamado extraordinarios o espectaculares, los milagrosos, del Nuevo Testamento eran revelatorios y que por lo tanto pertenecían al tiempo inicial de la revelación del Evangelio y la voluntad de Dios en la historia de la Iglesia. Sí. Se argumenta que los dones de revelación y esos dones milagrosos que acompañaban los dones de revelación eran revelatorios y por lo tanto pertenecían al tiempo inicial de la revelación del Evangelio y de la voluntad de Dios en la historia de la Iglesia. Como esa condición ha sido completada, es decir, como Dios ya reveló el Evangelio en la persona de Cristo y en sus apóstoles, el canon ha sido cerrado, entonces los dones revelatorios han cesado, no están operativos hoy en día. Esta posición es a la que se adhieren algunos dispensacionalistas, también los teólogos reformados, también la Confesión de Fe Bautista, la Confesión de Westminster, que no es otra cosa que el pensamiento maduro del calvinismo en los puritanos. La discusión tiene que ver con el canon, con el otorgamiento de dones usados por Dios para la revelación del conocimiento redentor, o del otorgamiento de dones que acompañaron esa revelación especial. La discusión es tan importante que nos llevará a concluir solo en 2 puntos. ¿O usted cree que el canon está abierto o que el canon está cerrado? Si está cerrado, ¿para qué dones de revelación? Si no está cerrado, entonces deberíamos esperar que Dios siga revelando su voluntad. No importa si este canon está abierto con cuidado, finalmente está abierto. Podemos preguntar a la luz de este tema, ¿revela Dios hoy su voluntad? Oye, escuche, ¿revela? ¿Se acuerda la distinción? Revelación, inspiración, iluminación. ¿Está revelando hoy Dios su voluntad? ¿Necesitamos profetas? ¿Existen dones revelatorios como las lenguas, sueños y visiones? ¿Podemos decir que hoy personas tienen dones de sanidad o milagros que ratifiquen o autentiquen el mensaje de la palabra? ¿Necesitamos dones que nos revelen misterios desconocidos para vivir una vida agradable a Dios o para tomar decisiones? Así que antes de responder, quisiera responder esto. La reforma histórica se suscribe a una de ellas. ¿Y por qué lo digo? Porque la escuela donde estamos dando esta materia se llama Escuela Teológica Reformada. Así que nos identificamos como reformados, con la reforma. Iglesias, como donde estamos, son iglesias reformadas. Y entonces valdría la pena preguntar si la reforma verdadera, la reforma que se enseñó, la reforma histórica, la reforma que está plasmada y resumida en las confesiones de fe, en las teologías, en los libros, se suscribe a una de ellas. Si con ese nombre o no, el cesacionismo, ¿sí? No significa que, es que este nombre no aparece. No, démosle el nombre o no. El cesacionismo es la posición clásica de los teólogos reformados confesionales. Usted hoy puede definir la reforma en otros términos, pero la reforma histórica y confesional fue y es cesacionista. Usted puede ver eso mirando el primer párrafo del primer capítulo de la Confesión de Fe.
Hay gente que dice, pero la confesión de fe nos enseña el cesacionismo. ¿Qué no entendió del primer párrafo? Es que es el primer párrafo, ni siquiera hay que buscarlo por allí, no. La confesión de fe de Westminster, de donde surge nuestra confesión de fe, dice al final de su capítulo 1, le agradó a Dios dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores, por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. ¿Cómo alguien que se suscribe a la confesión de Westminster, que son los presbiterianos, puede llegar a decir, la confesión de fe no es cesacionista, hermanos, y tanto más cuanto que han cesado los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad? ¿Qué dice nuestra confesión de fe de 1689? Como la idea de los teólogos de la confesión bautista no era hacer otra confesión de fe, sino identificarse con lo que ha sido cierto, y aunque haya diferencias obvias, por eso no somos presbiterianos. Mire que en esto hay concordancia otra vez, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los que Dios reveló su voluntad a su iglesia. Así que si usted se remonta a la época de la Reforma, al pensamiento maduro de los reformadores que quedaron en las dos confesiones de fe clásicas, históricas, ¿qué usted ve? ¿La Reforma se suscribe a alguna de ellas? Es decir, ¿la Reforma enseñó el continuismo o el cesacionismo? Por supuesto, enseñó el cesacionismo. El puritano Thomas Watson, en su tratado de teología, y narro los libros que están en nuestro idioma, en la sección de las Sagradas Escrituras, hace la pregunta, ¿son las Escrituras una regla completa? Él responde, estamos hablando de escritos de 1600, ¿no? Su respuesta, la Escritura es un canon completo y perfecto que contiene todas las cosas necesarias para salvación. Señala la credenda, es decir, lo que debemos creer, y la agenda, lo que debemos practicar. Nos da un modelo exacto de cómo debe ser la religión y nos instruye perfectamente en lo profundo de Dios. Más adelante, siguiendo la implicación de lo que acabo de afirmar, que si la Biblia es divinamente inspirada, entonces dice, mire su frase, no hablen pues los hombres de una revelación del Espíritu, sino sospechen más bien que se trata de una impostura. El Espíritu de Dios actúa según ciertos principios, obra en la palabra y por medio de ella, y el que pretenda tener una nueva revelación por encima de la palabra o contrario a la misma, está abusando tanto de sí mismo como del Espíritu, y está tomando prestada su luz de aquel que se disfraza como ángel de luz. Este es el pensamiento puritano. ¿Eran los puritanos continuistas? No lo eran. Así que hoy no se deje engañar. No, es que algunos puritanos, no, mire un puritano hablando. Este era el pensamiento. Gente como esta, no que él haya, pero gente como esta, fue la que escribió las confesiones de fe. Uno de los secretarios de la Asamblea de Westminster, cuando se estaba haciendo la confesión de fe, uno de los secretarios se llama William Ames, autor del libro La médula de la teología. En este escrito, que lleva ese nombre, La médula de la teología, bajo el tema Las Escrituras, otra vez mira donde se discute el tema, en el párrafo 15 dice, todas las cosas necesarias para la salvación se encuentran en las Escrituras, al igual que aquellas necesarias para la instrucción y edificación de la iglesia. 16. Por lo tanto, las Escrituras no son reglas parciales, sino una regla perfecta de fe y moralidad. Y en el 18, los artículos de fe no han crecido en esencia con el paso del tiempo, sino en explicación. De manera que sí, la Reforma se suscribe a una de ellas.
Esto es para afirmar con unas pequeñas muestras que en efecto la reforma histórica se suscribe al cesacionismo. Y nótese un dato de no poca importancia que nos muestra el profundo entendimiento de las doctrinas bíblicas de los reformadores y sus hijos, los doctrinales, los puritanos. Cuando toca el tema de la cesación de las antiguas maneras de revelación, lo hacen ¿bajo qué tema? Bajo el tema de la Sagrada Escritura. En eso demuestran que ellos entendían perfectamente o de forma más amplia y profunda la teología. Sí, por eso son maestros que Dios ha dado. Jamás tocaron el tema de la cesación bajo el tema de la soberanía de Dios ni de su providencia, lo que hubiera sido un mal entendimiento de la doctrina y un contexto errado para explicar los dones que Dios ha dado. Explicar el tema de la cesación bajo el tema de las Escrituras no es arbitrario. Los reformadores supieron la relación entre dones y canon. Dones y canon. Algo que se ha traspapelado en la mente de algunos que hablan del tema hoy apoyándose en la reforma. Sí, hay muchos maestros que se confiesan reformados y han adquirido fama gracias a la teología reformada, pero más bien creo que han usado la teología reformada para adquirir reputación, porque cuando hablan del tema, a veces desorienta demasiado. Una persona común les va a creer, una persona que le da su credibilidad a ellos les va a creer. Ellos van a decir, hermanos, en la soberanía de Dios, y va a decir, yo conozco casos donde, mire, hay un grupo de misioneros. ¿Quién está hablando de eso, en ese tema? Deberíamos estar hablando ¿son las Escrituras suficientes o no son suficientes? Se espera que los herederos de la Reforma tengan claridad en cuanto a las implicaciones de afirmar ser cesacionistas o continuistas, y que el asunto no se reduzca dramática y superficialmente a ser llamados de amor mutuo, tan necesarios como estos pueden ser, hermanos, porque al final el tema en cuestión queda sin precisar. Sí, se quiere callar esta discusión. No, hermanos, amémonos, no discutamos esto, el amor. Doctrinas primarias, doctrinas secundarias, y así se ha querido borrar con un brochazo mal hecho este tema. Bueno, sí, hermanos, amémonos, sí, procuremos la unidad, pero ese tema hay que tratarlo. O sea, nuestra unidad es una unidad ¿en qué? En la fe, es decir, en la doctrina. No es una unidad sin doctrina, es una unidad basada en la doctrina. Sí, llámenos al amor mutuo y las doctrinas primarias y secundarias, pero el mensaje queda sin tratar. El mensaje que estamos dando es de un relativismo doctrinal, donde la gente dice, usted puede ser cesacionista o continuista, ambos tienen la razón, no importa, depende como usted lo vea. Hermano, eso es relativismo. O sea, o el cesacionista está equivocado o el continuista está equivocado, ¿no es así? Pero no podemos decir, eso no importa. No, sí importa, porque entonces uno está mintiendo y el otro no. Alguien está en la razón y el otro no. Iglesias están forjando sobre mentiras o verdades. No podemos decirle a la próxima generación, la verdad no importa, porque la verdad sí importa. Y más cuando la verdad que está en medio se llama la suficiencia de la Escritura. Eso sí importa. Sí importa. Muchas personas, desconociendo sus propias doctrinas, han querido hacer apología al cesacionismo. Sí, maestros que son supuestamente cesacionistas dan frases como, yo soy cesacionista, Dios no. ¿Qué es ese tipo de confusión arrojado a la mente de las iglesias? Y hoy muchos reformados, o que se llaman reformados, sin conocer la doctrina, andan repicando esa frase. Yo soy cesacionista, pero Dios no. Es decir, Dios puede hacer lo que quiera. ¿Sí a lo que están apelando? A la soberanía de Dios, no a canónica.
¿Ve? Sus argumentos son leña, este tipo de argumentos son leña que en lugar de aclararnos y ayudarnos a entender la suficiencia de la Escritura, esta es alimentando la idea que el continuismo tiene razón, pero que el cesacionismo también la tiene al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Si se le preguntó a dos maestros de ellos, ¿cuál es la doctrina más peligrosa que ellos consideran que hoy está en boga en el cristianismo? Y creo que ambos acordaron diciendo la teología de la prosperidad. Yo quiero decirle esto, el peor peligro hoy es atacar la suficiencia de la Escritura. ¿Por qué? Usted ataca la Escritura y ¿dónde deja el cristianismo? Sin su base fundamental. ¿Ve? Yo sé que la doctrina de la prosperidad es una mala interpretación de la Biblia, pero es que la suficiencia de las Escrituras, atacarla nos deja sin Biblia. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto. Esta es una breve introducción para que entendamos que el tema no es un tema de eso lo podemos ver o no lo podemos ver. Es muy importante que logremos comprender lo que la palabra de Dios dice de este tema. Vamos a dejar esta sesión hasta aquí y vamos a continuar en la próxima.